La anatomía de la cadera. Entonces, si quitamos la piel, vamos a poder ver directamente por debajo de ella el músculo sartorio que se inserta en la apófisis sacroiliaca anterosuperior y va directamente hacia la pata de ganso. Si vamos retirando los músculos y las cápsulas articulares, vamos a ver lo que es primero su porción proximal, el acetábulo, que está conformado por 3 huesos. Uno va a ser el pubis, otro va a ser el ilíaco, vamos a ponerle número 1 al pubis, número 2 al ilíaco, y en la porción posterior por el isquion. Estos 3 van a conformar la articulación que conocemos como el acetábulo. En ella se inserta la cabeza del fémur. Ahí podemos ver cómo los huesos se pueden, al cortarlos, ver la lambda articular, que se ve más durante las primeras etapas de la vida. La cabeza se articula con el cuello del fémur y este cuello con el trocánter mayor, que es el proximal, y el trocánter menor, que es el distal. En el trocánter menor se inserta el músculo psoas. Esta cápsula articular no tiene inervación propia, como pueden ver. Sin embargo, el nervio ciático discurre posterior a la cadera. Entonces, cuando se luxa, se lastima, o cuando se fractura. Podemos ver que los músculos que se insertan en la cadera son los rotadores externos de la cadera, cuál es el glúteo medio, el piramidal, el gémino superior, gémino inferior, obturador mayor y obturador menor. Son los 6 músculos rotadores externos. Listo, colegas, vamos a hablar ahora a fondo de cadera. Entonces, primero vamos a abarcar todas las clasificaciones yendo desde la cabeza femoral, el cuello, los trocánteres y las líneas intertrocantéricas. Entonces, la clasificación de Pipkin es la primera de las fracturas de la cabeza femoral, donde vamos a ver que el tipo 1 va a haber una luxación con una fractura de la cabeza caudal a la fosita de la cabeza femoral, o sea, donde no hay apoyo, entonces no es grave. Bueno, sí se puede decir que no es grave. La luxación de cadera con fractura de la cabeza femoral cefálica a la fosita. Aquí es en donde está el apoyo, la gravedad sobre la cabeza, entonces esto ya está un poco peor. Tipo 3 es tipo 1 o 2 asociado a una fractura del cuello femoral. Entonces aquí ya está afectada realmente toda la cabeza y no es recuperable. Esto quiere decir que en el tipo 1 o tipo 2 podemos poner un tornillo que no tenga cabeza, como el de Bennett de mano, pero para la cabeza femoral de esa manera lo podemos reconstruir. En un tipo 3 no, es diferente. Tipo 4, la lesión es tipo 1 asociada a una fractura del anillo acetabular, entonces ya no hay estabilidad ni siquiera en la cabeza o el acetábulo. Aquí tenemos la clasificación, entonces como les digo, tipo 1 por debajo de la fosita. La fosita es donde va el ligamento redondo de la cabeza. Tipo 2 por encima. Tipo 3 abarca el cuello y tipo 4 también el acetábulo, como ven es la más grave. Ahora vamos a hablar de la clasificación de Brumwak y Coles, ¿ok? Tenemos un tipo 1A, donde la luxación es posterior de la cadera, con una fractura de la cabeza del fémur, y esto se afecta en su porción inferomedial, ¿ok? Esta no soporta el peso, y hay una ausencia o mínima fractura del anillo acetabular. Todo suena bien hasta ahorita. La tipo 1B es la tipo 1A, más una fractura de acetábulo. Tipo 2A. La luxación es posterior a la cadera con una fractura de la cabeza del fémur y afecta su porción superomedial, entonces luxación más fractura. Tipo 2B es como la 2A, pero hay una inestabilidad más importante de la cadera, o sea, ya aquí es un asunto completamente inestable. Luego tenemos la tipo 3, y la 4 y la 5. En la tipo 3 es cualquier luxación de cadera con fractura del cuello femoral. En la 3B, cualquier luxación de cadera con fractura del cuello y la cabeza. Tipo 4, luxación posterior, luxación anterior de la cadera y una melladura en la superficie superolateral que soporta el peso de la cabeza femoral. Tipo 4B, luxación anterior de la cadera con fractura por separación transcondral de la superficie que soporta la cabeza femoral. O sea, se separa completamente la superficie de cartílago junto con la superficie ósea del tejido esponjoso. Es terrible. Y tipo 5, luxaciones, fracturas centrales con la fractura de la cabeza. O sea, explota literalmente el asunto. Ahora la clasificación de AO. Cuando hablamos de la cabeza, estas son las tipos C. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener una fractura en la tipo C1, que es cinda de la cabeza femoral. Punto 1 es una avulsión del ligamento redondo, ya hablamos de la localización del ligamento redondo.
una 1.2 con ruptura de ligamento redondo y una 1.3 con un fragmento grande y un ligamento redondo. Bueno, la C2 es una fractura con hundimiento de la cabeza femoral. Entonces 2.1 es posterior y superior, 2.2 anterior y superior, 2.3 hundimiento con escindimiento. Luego vamos a tener la C3, que es una fractura de la cabeza del fémur con fractura del cuello femoral. Esta va a ser en la punto 1, fractura transcervical del cuello y con escisión. 3.2, fractura subcapital del cuello con escisión. Punto 3, hundimiento de la fractura y del cuello. Se hunde. Bien, entonces, una imagen habla más de 1000 palabras. Aquí tenemos las punto 1, punto 2, punto 3. Clasificación de Powers es la siguiente clasificación, donde vamos a ver que el trazo de la fractura se encuentra a 30 grados en la tipo 1, a 50 grados en la tipo 2 y 70 grados en la tipo 3. Aquí se ve una vez más, entonces el trazo de 30 grados a nivel de la base de la cabeza, ¿sí? Es en el cuello femoral. Tipo 2, 50, esta es la más frecuente, y la tipo 3, que es de 70 grados, pero esta es más inestable, es más grave. La clasificación de Garden. Esta es la clasificación por excelencia de las fracturas del cuello femoral que van a utilizar a lo largo de toda su especialidad. La tipo 1 es incompleta o impactada. La tipo 2 es completa, no desplazada en las proyecciones AP y lateral. Tipo 3 es completa con desplazamiento parcial y el patrón trabecular de la cabeza femoral no está cubierto por el acetábulo. Y el tipo 4 es completamente desplazada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las imágenes. Aquí tienen tipo 1, incompleta, ¿sale? Tipo 2, completa, pero no está desplazada. Se ve todo el tejido cortical, ¿sí? Como las líneas, ¿sí? De presión están todavía un poco alineadas. En la tipo 3 pierden esa alineación, se abre, se desplaza levemente el cuello, pero todavía hay contacto de la cortical. Y en la tipo 4 es cuando las dos corticales de la cabeza femoral pierden contacto. Así lo recuerdo, que nos lo enseñaron en la residencia nuestros maestros, y yo creo que es una buena manera de recordar. Esta clasificación es súper importante para todas sus notas. Y recuerden que las fracturas de cuello siempre se acompañan de prótesis. En la tipo 1 he visto gente tratar de salvar esas cabezas, pero el tiempo se necrosa. Entonces también hay que hacer una prótesis. Muy bien, ahora volviendo a O, vamos a ir ahora a la B. O sea, empezamos al revés, empezamos en la C de cabeza, ahora vamos en B. Es la subcapital con desplazamiento leve. B1 impactada en valgo a más de 15 grados. B2 impactada en valgo menos de 15 grados. Y B.3, 1.3 es no impactada. B2 es transcervical. B2.1 es en la base del cuello. B2.2 aducción medio cervical. Y 2.3 una separación medio cervical completa. En la 3 van a ver que es subcapital, o sea, por debajo de la cabeza, no impactada y desplazada. Entonces 3.1 es un desplazamiento moderado en varo y rotación externa. 3.2 un desplazamiento moderado con desplazamiento vertical y rotación externa. Y 3.3 un desplazamiento muy marcado. Aquí están. Entonces B1, B2, B3. B1, pues ven, todos los trazos son por debajo directamente de la cabeza, con un desplazamiento mínimo, podríamos decir. Las dos podemos ver un desplazamiento mayor, pero que el trazo ya está a la mitad del cuello. Y en las 3 podemos ver la fractura como pues ya están desplazadas en todos los sentidos, básicamente. Aquí tenemos el tratamiento. El tratamiento pues va a ser con la cirugía más exitosa del siglo XX, que es el ATC o la artroplastía total de cadera. En este caso no vemos una fractura, nos está enseñando la animación un poco de degeneración, pero se ve la técnica. Entonces quitamos el cuello, rimamos el acetábulo, rimamos en el sentido del fémur para la colocación del vástago. Este es el vástago femoral que se va a colocar, normalmente están hechos de titanio. La cabeza, que puede ser metálica, de cerámica. El acetábulo, que es una copa que se puede fijar con 1 a 3 tornillos hacia el hueso ilíaco para mayor estabilidad del componente. El inserto de polietileno de alta densidad que se pone, ayuda a disminuir la fricción.
Y en este caso es una prótesis no cementada. Podemos ver que pues, va a haber osteointegración hacia la porosidad del vástago. Y voilà, tenemos la restauración de la anatomía en el paciente y su función de la cadera. Excelente. Muy bien, ahora vamos a hablar del siguiente tipo de fracturas, son las intertrocantéricas. Estas son más frecuentes que las de cuello. Entonces, primera clasificación, la de Boyd y Griffin. Vamos a tener 4 tipos. La tipo 1 es una fractura simple a lo largo de la línea intertrocantérica, estable y fácil de reducir, sin bronca. Tipo 2, línea de la fractura importante a lo largo de la línea intertrocantérica con conminución en el plano coronal. Tipo 3, fractura a la altura del trocánter menor con conminución variable, extensión de la región subtrocantérica, es una ubicuidad inversa. Y el tipo 4, fractura que se extiende a la porción proximal de la diáfisis. No confundan Boyd y Griffin con tronzo. Vamos a hablar de tronzo más adelante. Entonces, tipo 1, completa, no desplazada. Tipo 2, completa, como ven se abarca, hay un desplazamiento mayor, sin embargo se conservan los 2 trocánteres. Tipo 3, trocánter menor, curva hacia en el otro sentido. Tipo 4, totalmente irregular y se abarca espacio en los 2 trocánteres. Muy bien, clasificación de Evans. Tenemos 2. Tipo 1. La línea primaria de la fractura se extiende desde el trocánter menor en dirección proximal y lateral y se subdivide en función, inestabilidad inicial y posterior a la reducción. La tipo 2 son fracturas con ubicuidad inversa, son inestables a pesar de una reducción adecuada debido a la tracción de los abductores sobre los fragmentos proximal y los abductores en la porción distal. Bien, entonces aquí la tenemos sin desplazamiento, como se ve estable, luego reducida, desplazada, hay una posición cortical medial estable, la no reducida, desplazada, sin una posición o es inestable, vaya, luego la conminuta, obviamente inestable, y la oblicuada inversa es todavía más inestable. Volvemos a A, entonces ahora terminamos con la A1, es pertrocantérica simple. ¿Okay? La línea de fractura es oblicua y se extiende a lo largo del trocánter mayor hasta la cortical medial y no hay inestabilidad. Entonces 1.1 a lo largo de la línea intertrocantérica. 1.2 a través del trocánter mayor. 1.3 es la tipo 3 con extensión subtrocantérica. Tipo A2 son las de múltiples fragmentos. Entonces 2.1 con fragmento interno. 2.2 con varios fragmentos intermedios. 2.3 se extiende más de 1 centímetro por debajo del trocánter menor. Tipo 3 es la intertrocanteria pura. Entonces 3.1 es una oblicua simple con un patrón de ubicuidad inverso. 3.2 transversal simple y 3.3 multifragmentada. Aquí está. Entonces A1, pues aquí se puede salvar la cabeza del fémur. Okay, en todas estas se debe de salvar la cabeza del fémur. Son las fracturas que podemos manejar con un sistema de HS que ahorita vamos a abordar para que sepan cómo se utiliza y cómo se pone. Clasificación de Kyle. También esta es una clasificación útil. Es 1 sin desplazamiento, 2 desplazada en varo, tipo 3 desplazada en varo con conminución posteromedial, fractura de trocánter mayor inestable y tipo 4 con tipo 3 con extensión al área subtrocantérica. Muy bien, subtrocantéricas. Entonces está la clasificación de Fielding, tipo 1, 2 y 3. 1 es a la altura del trocánter menor, tipo 2, 2.5 por debajo del trocánter menor, o sea, ya estamos muy abajo. En el fémur, tipo 3, 2.5, 5 centímetros por debajo del trocánter, ya es virtualmente diaficiario esto. ¿Sale? Ahí se ve, les digo, esta es una clasificación que deben de saberse con fines de examen nada más. Seinheimer. Tenemos tipo 1, fractura no desplazada, cualquier fractura de menos de 2 milímetros de desplazamiento. Tipo 2, fractura en 2 partes. 2A, fractura transversal en 2 partes. 2B, fractura espiroidea. 2C, fractura espiroidea en 2 partes con el trocánter menor unido a los pedazos. Tipo 3, es una fractura en 3 partes de la cadera. 3A, fractura espiroidea. En 3 partes, el trocánter menor forma parte del tercer fragmento, el cual tiene una punta
cortical de longitud variable. Tipo 3B, fractura espiroidea, en el que el tercio proximal y los fragmentos en alas de mariposa. Esto es únicamente de valor académico. Tipo 4, fractura conminuta con 4 más fragmentos. Tipo 5, fractura subtrocantérica. Intertrocantera incluye cualquier fractura subtrocantera que se extienda del trocánter mayor. Bien, llegamos a la clasificación de Tronzo. Esta es la que pues, es más útil durante las indicaciones quirúrgicas. Entonces tenemos el tipo 1, que es la incompleta sin desplazamiento. 2, completa sin desplazamiento. Ok, digamos, diferencia entre 1 y 2, que la 1 no es completa la fractura, mientras que la 2 sí lo es. Tipo 3 es el trocánter afectado. Tenemos que ver si es A o B. El trocánter A es mayor, B menor. 4, hay una conminución de la pared, ¿sí? O sea, varios fragmentos. Y 5 es un trazo invertido. Esta siempre se nos hizo mucho más sencilla para la residencia y durante nuestras indicaciones quirúrgicas que Seinsheimer y Lau, todas realmente, ojalá y esta clasificación tuviera un poco más de trascendencia. Tenemos que hacer, y los invito a hacer todos parte del protocolo al final de este video que voy a agregar para buscar restablecer la clasificación de Tronzo con su debida importancia. Aquí tenemos la técnica para la colocación de un clavo, de una placa y un tornillo deslizante de HS Dynamic Hip Screw, la posición del paciente y las técnicas de reducción mediante tracción y rotación interna. El abordaje, como se hace de manera lateral, por debajo del tubérculo innominado hacia la diáfisis del fémur, se hace la incisión, se separa todo lo que es el músculo, tratamos de conservar periósteo. Se pone la guía por delante del hueso y vamos a poner un pequeño clavo para evitar la rotación anterior durante la reducción en la manera menos invasiva posible, como se está enseñando ahí en el video. Sí, o sea, este clavito nos sirve para a la hora de colocar nuestra guía no se nos roten los fragmentos de forma anterior. No lleva tiempo y se puede hacer de forma fácil. Tenemos ahí la guía, una Nubion T, nuestro clavo de Kirchner o nuestra guía para DHS. Entonces colocamos la guía de 135 grados, insertamos el clavito en dirección hacia la cabeza, hacia el centro de la cabeza. Nuestro clavito anterior, como ven, previene la rotación anterior. Entonces una vez colocada la guía ya podemos retirarlo. Nada más checamos que esté fijo, ¿sí? Y se retira el clavo antirrotacional, se mide la profundidad con la guía. Esto es lo que va a determinar el largo de nuestro tornillo deslizante, de nuestro tornillo de HS. Entonces tenemos la rima iniciadora, la cual es la triple rima. Está compuesta de estos 3 componentes que se arman de esta manera, ¿sí? Esta es la parte medial. Luego ponemos el intermedio, la rima intermedia a la medida que nos dio nuestra guía. Y luego ponemos el tornillo, ¿sí? La tuerca. Esto permite que no se mueva el sistema y mantenga el tamaño adecuado que buscamos para nuestro tornillo deslizante. Se pone sobre la guía y pues rimamos hacia el interior del hueso. Se introduce la primera fase y luego la segunda hasta el fondo para lograr la adecuada posición. Una vez que llegamos a la parte cónica de la rima, damos marcha atrás. Es muy común que nos traigamos la guía. Entonces, si esto sucede, podemos volverla a colocar utilizando lo que es la guía centralizadora que viene con el equipo. Ponemos el DHS al revés, el tornillo deslizante de esta forma y reinsertamos la guía
Para evitar que a la hora de insertar nuestro tornillo se nos vaya a un lado, lo podemos fijar con un pequeño martillo dándole unos golpecitos. Retiramos el tornillo de la guía y ahora lo introducimos utilizando nuestro mango en T. Este video es cortesía de AO. Le agradecemos mucho todo lo que ellos nos han enseñado a lo largo de los años. Les recomiendo mucho sus cursos para todos los ortopedistas. Entonces aquí introducimos el tornillo deslizante a llegar a la medida exacta. Una vez que esté introducido, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a poner la placa, introduciendo el maneral de la guía, ¿sí? Junto con el tornillo. Después de haber introducido el machuelo, y nuestra guía que centra, o centralizadora, como quieran llamarle. Esta se aprieta de esta manera. Entonces, sobre el conducto ya machueleado, con delicadeza se introduce el tornillo deslizante. Una vez que veamos que llegó hasta la medida apropiada, retiramos la guía centralizadora, se coloca la placa y algunos equipos traen este aditamento para impactarla. Si no, pues se puede hacer manualmente también. Una vez impactada la placa, vamos a retirar el maneral. Se retira la guía. Se ve que se usó un maneral de síntesis. Y utilizando un equipo simple para tornillos corticales, ¿sí? Con su medidor de profundidad, nuestra broca de 4.3, pues vamos a introducir primero el tornillo proximal a la entrada del deslizante, o sea, el tornillo más cefálico proximal a nuestro tornillo deslizante. Entonces hacemos primero el orificio con la broca. Recuerden que tenemos que agarrar las dos corticales, la lateral y la medial del fémur. Una vez que se atraviese, podemos meter nuestro medidor de profundidad, seguido del machuelo. Ahí está primero el medidor de profundidad para ver el tamaño de nuestro tornillo. Recuerden que los tornillos pueden variar de acuerdo a la estatura del paciente. Dependiendo de la medida, se puede machuelear o directamente poner el tornillo si es autorrascante, como dicen. Y se termina de apretar a mano, ¿sí? Introducimos el resto de los tornillos de la placa, siguiendo el mismo principio. Primero la broca, luego la medida, luego machuelo, luego tornillo, ¿sí? Una vez terminado esto, vamos a poner el tornillo de bloqueo del deslizante. Este puede ser como este tornillo que vemos inicialmente, es el clásico que van a ver en todos lados, que yo creo que la mayoría terminamos poniendo siempre. O bien existe un segundo tipo de tornillo que aumenta la compresión, como este que está en pantalla, ¿sí? Este se introduce y lo importante es que quede siempre por dentro de la placa, que no quede un trozo de tornillo por fuera.
Y como ven, lo que tiene en su interior pues son arandelas que ayudan a aumentar la compresión que se da hacia el tornillo deslizante. No hagan tanta compresión que rompan los fragmentos, siempre tengan precaución. En pacientes de osteoporosis no se debe de meter ese sistema. Y por último podemos meter un segundo tornillo que protege la rotación de la cabeza después de poner el tornillo deslizante. Se hace poniendo igual un clavo guía en la misma dirección del tornillo deslizante y con su guía, que ven se fija en la entrada del DHS, se hace la perforación, luego el machueleo, luego la medición de largo del tornillo, luego el machueleo, y se introduce este tornillo, y ese es un machuelo, que ayuda a evitar la rotación de la cabeza. Si adelantamos un poco el video porque si no se hace muy largo, viendo cómo se pone el machuelo y cómo se saca, ¿sí? Y el tornillo de prevención de rotación. Y luego existen estos sistemas que es para osteosíntesis del trocánter, que también se pueden agregar a la placa DHS, ¿sí? Ya existen placas que vienen así completas, pero también que va por encima. Lo único que se hace es que los tornillos que van en la placa se ponen después de poner la placa y luego de este sistema. Primero se pone una pues es como una placa más suavecita que nos permite ver cómo vamos a moldear la placa moldeante. Luego moldeamos con unas pinzas este sistema y se pone por encima de la placa DHS. Ya existen sistemas más nuevos. Esto pues es lo más genérico, lo que van a encontrar en todos los hospitales.